Vamos a escuchar el consejo de nuestro Señor a través de su siervo, nuestro hermano presbítero pastor Raimundo Wilberto García Rosales. Nos dice cuál es la lectura, pastor. Sí, es Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y tengo una anécdota de eso, de lo que dijo ahorita el hermano Alfredo. Cuando vivía el hermano Efraín Ramírez, él supo que así me llamaba, Raimundo Wilberto García Rosales. Entonces siempre me decía Wilbert, él siempre me decía Wilbert. Y le digo, hermano, el día que me ordene, me voy a presentar en todos lugares como el presbítero Wilbert, para que y ahorita que Wilberto, y ahorita que menciona el hermano mi nombre, mi segundo nombre, pues me hizo recordar al hermano Efrén. Que Dios bendiga a mi hermana Elizabeth y a todos sus hijos que le viven. Ahora está con el Señor, el hermano Efrén. ¿Ya tenemos la lectura del día de hoy? Amén. Eclesiastés capítulo 4 es un libro poético, Iba a ponerme mis lentes oscuros. Ahí está. Eclesiastés, Cantares, Isaías, ¿no? ¿Quién escribió Eclesiastés, hermanos? David. Eclesiastés es la respuesta de los proverbios. Y los proverbios son consejos de los ancianos para Salomón. Ya lo tenemos, ¿verdad? 4, 9 al 12. Dice así, todos juntos, por favor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Me perdí. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Era hasta el 12. Muy bien, hermanitos amados. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre, habla a nuestro corazón. Hazlo sensible a tu palabra, a tu consejo. Quita de nosotros, Señor, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Todo aquello, Padre, que pueda estorbar para poder escuchar tu voz. Y al escucharla, Señor, también así ser bendecido y ser enseñado por ti. Ser exhortado, ser confrontado, pero también alentado y enseñado por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, sobre todas las cosas, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues hermanos, estamos ya en estos temas. El tema de la semana pasada, juntamente con este tema, si se dan cuenta, son muy de relaciones. En esta ocasión el tema es anima a tu cónyuge. Pero hermanos, no solamente es el cónyuge el que necesita ser animado, sino todos nosotros necesitamos ser animados. Y el que pone el ejemplo es Jesús, o Dios, pues. Dios pone el ejemplo en su Biblia. Cuando, no sé si ustedes sepan ese texto que dice,
que dice, porque vosotros sois mi especial tesoro. ¿Se saben ese texto? ¿Lo han escuchado? ¿No? Dice, vosotros sois mi especial tesoro. Dice, vosotros sois el pueblo santo. Dice, ustedes son adquiridos por amor. Entonces, cuando nosotros leemos esos textos que dice Dios de nosotros, pues nos anima, porque nos hace pensar que no somos cualquier cosa. Somos su tesoro, somos su especial tesoro. De hecho, por ahí hay un canto, ese yo creo que sí se lo saben, La niña de tus ojos, ¿no? Bueno, sale de ahí, tiene un contexto de ahí. Es el Señor el que está halagando, es el Señor el que está animando, es el Señor el que está motivando, es el Señor que está sosteniendo, es el Señor el que está animando a la iglesia, a nosotros. Y si Él pone el ejemplo es porque la iglesia necesita ser animada, y si la iglesia necesita ser animada, recuerden que la iglesia está compuesta por personas, por individuos que también necesitamos ser, en lo personal, animados. Cuando alguien hace algo bueno y llegas y ves que eso que hizo bien, tú le dices felicidades, ¿cómo crees que se siente la persona a la que tú felicitas? Claro, y cuando tú haces algo bueno y esperas, dices tú, a lo mejor se da cuenta que hice algo nuevo, ¿no? O algo bien. Y pasa por alto eso y no te dice nada, ¿qué sientes? Pues llama la atención, ¿no? Oye, mira, ¿ya viste? Y tú, perdón, no lo había visto, pero eso yo también lo podía hacer. No, allá no estás animando, ahí estás desanimando, ¿no? Bueno, amados hermanos, en el matrimonio tenemos la oportunidad de practicar esto, de practicarlo. Nosotros somos el porrista personal de nuestro cónyuge. Estamos ahí para impulsarle, para animarle, para que emocionalmente se sienta bien, para que no se sienta ni pisoteada, ni degradada o degradado, ni por eso, ¿no? Sino al contrario, a través de nuestra palabra y de nuestras acciones, nosotros podamos motivar, podamos alentar, podamos animar a nuestro cónyuge. Y de ahí el texto, hermanos, de Eclesiastés 9:12. Necesitamos de la comunidad, nos necesitamos el uno al otro, porque bien dice aquí el predicador, si uno cayere estando solo, ¿quién lo va a levantar, hermana? O si viene alguien contra uno solo, no podrá resistir, a menos que, sea el doblemente más fuerte, ¿no? De aquellos que vienen contra él. Pero la Biblia dice que uno no puede resistir, pero si hay dos, resisten mejor. Y me encanta cuando termina, la cuerda de 3 hilos no se rompe. Imagínense, estamos hablando de 2, ahora de 3, o de 4, o de 5, un pueblo unido, una iglesia fortalecida, y que se anima el uno al otro, hermanos, porque en muchas instituciones es todo lo contrario, hay competencia. En todas las instituciones o en la mayoría de las instituciones hay competencia, algo que no debería de haber, porque somos el uno para el otro, porque dice el Señor que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros vemos a un hermano que está caído, lo que tenemos que hacer es levantarlo, no pisotearlo. Si nosotros vemos que el hermano necesita de palabras de aliento, tenemos que alentarlo, no desanimarlo. Por eso este texto y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué nos enseña en la práctica este texto? En la práctica, ¿qué nos enseña? Más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo incluso, ¿no? A ver, allá en la misión de aeropuerto hay un hermano que se dedica a colocar azulejo.
Y el hermano dice que cuando contrata a gente que le ayude, pues sí le ayuda, pero no siempre hace bien el trabajo. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que ahora contrató, por así decirlo, contrató y se lleva a sus trabajos? Y ahora dice, es que me tengo que llevar porque me ayuda a su esposa. Su esposa es la que le ayuda al hermano a colocar el piso. Y todavía me dice, y lo hace mejor que mis chalanes. Y yo me quedo pensando, ¿por qué? Porque hay esa comunión, hay ese compromiso, hay ese amor de cónyuges, ¿no? Y ahora imagínense entonces lo que el hermano iba a repartir entre sus empleados, pues se queda ahí, porque ahí dice en la Biblia, ¿no? Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo. Y es verdad, hermanos. A veces poner en un negocio a un empleado, a veces es la ruina, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el compromiso con el patrón, con el dueño. La institución del matrimonio, el Señor puso el ejemplo de cómo debe de ser esa institución. Y puso el ejemplo, recuerden, tomando la relación que hay entre Él y ¿quién? Y la iglesia. O sea, Él puso ese ejemplo. En el matrimonio no debe de haber competencia. En el matrimonio uno debe de animar al otro. Y Dios quiere que nosotros seamos los primeros en hacerlo, no esperar que ella o él lo haga, sino nosotros debemos ser los primeros. Veamos, hermanos, lo que dice Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29. ¿Alguien ya lo tiene? Que me apoye. Ajá, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria sino la buena, para la necesaria, ¿qué? Edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia al oyente, a fin de animarlo, no con el fin de desinflarlo, desanimarlo, sino siempre con el propósito de animarlo. Pero hermanos, se nos es difícil eso, pues. Hay un problema, porque nos han enseñado a competir y nos han enseñado a no esto, al contrario. Siempre que alguien comete un error, no somos tan empáticos como si nosotros fuéramos perfectos. Y lo digo porque siempre me lo recalcan a mí. Como si tú no te equivocaras, como si tú no cometieras errores. Bueno, está bien, hay que aceptarlo, pero tampoco eso anima. ¿O sí? Tampoco anima. Entonces, mutuamente tenemos que meditar en cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, porque a veces no es lo correcto. A veces empeoramos nuestra relación a través de nuestras palabras. Algo muy común dentro del matrimonio, por ejemplo, tú siempre, aunque no sea cierto. Y entonces el otro se lo agarra y dice, bueno, si es siempre, entonces así va a ser siempre. Y en lugar de arreglar las cosas, ok, el apóstol Pablo aquí nos está exhortando, y esto es en todas las áreas, ¿eh? Alguna vez, hermanos, yo le pregunté al rector de la universidad donde estudié, que es de la Biblia, pues, el seminario, pero es universidad. Le preguntaba, oiga, doctor, siendo
muy abiertos, muy liberales, y sabiendo que a Dios no le ofende, bueno, a Él nada lo cambia porque Él es inmutable. He escuchado a personas que dicen que no importa cómo hables, y se justifican en el hecho de que Jesús, su lenguaje fue vulgar. Así dicen, un griego vulgar. Que Jesús hablaba como hablan los del barrio aquí, ¿no? Aquí en México. Y algunos incluso se atreven a decir groserías, a hablar con groserías. Aún conociendo la Biblia, conociendo a Dios. Y entonces es que cuando yo era niño, mi mamá no me dejaba hablar cosas de esas, ¿no? Porque así fue educada mi mamá. Y cuando estoy en el Evangelio y conozco a algunos hermanos que hablan así, y yo les pregunto, ¿por qué hablan así? Porque yo allá, pues me costaba trabajo, de hecho no lo hacía, y aún cuando yo no iba a la iglesia, ¿y ustedes por qué hablan así? Y me querían dorar la píldora, literalmente, ¿no? No, pues a Dios no le importa, Él no ve esas cosas, Él califica el corazón. Si tú no estás ofendiendo a nadie, no importa que hables así. Entonces, en ese contexto yo le preguntaba al rector, ¿usted qué piensa de eso? ¿Yo puedo decir groserías? O sea, a lo mejor no ofendo a nadie, como la palabra que es muy común acá entre los jóvenes, ¿no? La del toro, que todos son toros, ¿no? Entonces yo puedo hablar así, porque al final no es una ofensa, es como decir, bro, amigo, compadre, ¿no? Porque pues ese es el lenguaje. Y se me queda viendo y me refirió a este texto. ¿Cómo dice este texto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo sé que es una palabra corrompida? El texto me lo dice. ¿Cómo sé que es o no es una palabra corrompida? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí está una característica. A veces podemos hablar no con groserías, porque a veces no se necesitan groserías para ofender a alguien. Podemos ser muy sarcásticos. Podemos utilizar un lenguaje hasta muy sutil. Pero si no edifica, si no construye, si no sostiene, si no anima, entonces es una palabra corrompida. Hasta la ignorar eso. Ah, claro. Ahí son las acciones. Todavía no llegamos ahí. Ahorita estamos en las palabras, ¿no? Así que tenemos, hermanos amados, que preguntarnos ahora qué tipo de comunicación debemos tener como cónyuges, teniendo en cuenta lo que dice Pablo aquí en Efesios. Un lenguaje que sea necesario para la edificación, a fin de ¿qué? De dar gracia. Y aquí podremos sustituir la palabra gracia por ánimo, la necesaria para animar al pueblo, animar a los hermanos. Fíjense que cuando empecé yo a predicar era un poco más, ¿cómo se dice? Menos tacto, y a veces me emocionaba tanto que sonaba como que regañaba a las personas. Y a algunos hermanos pues les gustaba, ¿no? Porque no lo hacía con el fin de regañarlos, simplemente era así, mi fuerza, ¿no? Y una ocasión el hermano Samuel Salgado se acerca a mí y me dice, Ray, los hermanos te quieren, de verdad te quieren mucho, pero me han comentado que de repente sienten que los regañas. Le digo, ay hermano, perdón, no es mi propósito regañarlos. Entonces entendí que debo de cuidar incluso también la fuerza, el ímpetu, la emoción en la forma en la que lo digo, que no debe de llegar a ese grado, porque imagínense, en lugar ya de animar, ellos están diciendo, me está regañando, me está regañando, y en lugar de sentirse edificados,
¿cómo se sentirá? Desalentado, no me comprende, no tiene de mí misericordia, no se compadece de mí. ¿Qué lenguaje deberíamos de utilizar como cónyuges? ¿Qué lenguaje debemos utilizar como hermanos? ¿Qué lenguaje tenemos que utilizar como vecinos incluso? ¿Qué palabras debemos usar? Pues bueno, las necesarias para la buena edificación. Palabras asertivas, palabras que animen, palabras que alienten, no que desanimen. De repente nos llegamos, por ejemplo, con nuestros hijos y tratamos de animarlos con algunas palabras fuertes, y la verdad es que alguna vez yo tuve que decir, no me animas así, ¿eh? Había alguien que siempre se paraba después del sermón y me decía, te faltó eso, te faltó esto, te faltó esto, o no dijiste, o dijiste demás, y hasta que una vez, ¿verdad? Dije, hermano, no me está animando, no me está animando. Y yo sé que de verdad su objetivo, su propósito era animarme, pero las palabras que estaba utilizando no eran las más adecuadas, porque además, pues eran mis pininos, ¿no? ¿Saben lo que es un pinino? Mis inicios, pues. Un pinito. La otra pregunta, hermanos, ¿cómo debe salir tu cónyuge después de haber hablado contigo? O tu amigo, tu amiga, tu empleado, tu hija, tu mamá, tu papá. Después de una charla, porque tenemos que hablar tal tema que a lo mejor es muy sensible. Por ejemplo, es que vamos a hablar de que los huevos no tienen que ser tan cocidos. ¿Cómo lo voy a abordar eso, no? Para no hacer sentir a la esposa mal, cuando ella los hace con mucho amor. O de la otra parte, la mujer con el hombre, ¿cómo le voy a decir que no deje botados sus calcetines por donde quiera? Animemos a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, pero para la edificación, para la construcción. Así que, ¿cómo sales, hermano? De verdad, no lo digan, y tampoco le pregunten a Lluvia. Cuando tenemos que hablar de algún tema importante que está causando un conflicto en nuestro matrimonio y lo abordamos, ¿cómo salimos? Híjole, a veces damos pena, en serio, porque en lugar de reflejar a Cristo, el cual se entregó amando a su iglesia, siempre buscamos justificarnos, ¿verdad? Justificar nuestras acciones delante del otro. Yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa. Ya vimos ese tema, ¿no? Asume tu responsabilidad. Ok, animar a nuestro cónyuge consiste en apoyarlo para hacer lo correcto. Fíjate, esa es otra característica importante, es edificar, para la correcta edificación. Pero también animar a tu cónyuge es para hacer lo correcto. Es como, al principio decía el porrista, ¿no? El que le echa porras. Por ejemplo, si tu cónyuge desea tener una mejor vida sana, ¿no? Pensando así, quiere tener una disciplina en la alimentación, quiere hacer ejercicio. Lo peor que nosotros como esposos podemos decirle, nunca vas a bajar de peso, ¿no? Nunca va. ¿Cómo dicen? Feamente. Comes demasiado. Al contrario, decirle, mi amor, yo me voy a unir a ti. Ánimo, yo sé que tú puedes. Quizás al principio va a ser difícil la disciplina que vas a tomar, pero yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy contigo. Y ánimo, ¿no? Y ya no me compro yo comida chatarra delante de ella, para no... Me escondo. No.
Así lo animamos. Hebreos capítulo 10, 24. ¿Qué dice? Hebreos 10, 24. Estamos hablando de que debemos de animar a nuestro cónyuge. En voz alta, maestro. Fuerte. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense. ¿Sí lo tienen todos? ¿Lo leyeron? Aquí dice estimulémonos. Acá en esta versión dice preocupémonos. Preocupémonos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Esta traducción dice preocupémonos los unos por los otros. Hermano Yam, a ver, búscalo ahí en el lenguaje actual. ¿Internacional? ¿Lenguaje actual? Nueva traducción viviente. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ahí está. Sí, debemos de motivarnos. Y más, hermanos, cuando vivimos en una relación tan íntima como el matrimonio. Pero eso también aplica en la relación padre e hijo. También aplica en la relación hijo y padres. O sea, por ejemplo, los hijos Rubén y Constanza, a veces ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero como padres de repente estamos desanimados. Cuando no está a tiempo la comida, o cuando surge algún problema, o tenemos que pagar algún recibo, o las cosas no salen bien. Ustedes como hijos también ven esa necesidad del padre de ser animado. Papá, no te preocupes, ven, vamos a orar. Oye, qué padre, ¿no? Qué bonito sería eso, que tu hijo te diga, papá, no te preocupes, Dios proveerá para mis zapatos, vente, vamos a orar. ¡Wow! Eso me animaría, Señor, gracias por darme un hijo así. Una esposa así, un esposo así. ¿Sí o no? No que a veces decimos, Señor, creo que yo me equivoqué. ¿Por qué no te pregunté? Nos echamos la culpa de los fracasos cuando pues, los dos tenemos la culpa, ¿no? No uno, los dos. ¿En qué área, amados hermanos, crees que debes animar a tu cónyuge? Tú que lo conoces. ¿En qué área? ¿Cuál es el área débil? Porque el texto de Hebreos dice para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿En qué parte está adoleciendo tu cónyuge, tu hijo, tu hermano, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta de ser animado, ser impulsado, motivado? ¿En su salud? Cuida tu salud. Ya no tengas esos excesos, ¿no? En su físico, duerme, descansa correctamente, aliméntate correctamente. Incluso hasta, oye, ¿no has leído la Biblia? Y eso debe de motivarnos. Oh, sí, no la he leído, ven, acompáñame, ¿no? Vamos a leerla. ¿Qué palabras podríamos decirle a nuestro cónyuge que le anime? Tú lo sabes. Y si no lo sabes, tienes que investigarlo porque es una relación para toda la vida. O sea, no nos vamos a escapar fácilmente. No es como el amigo que podemos decir, ya me cayó mal, ya mejor no le hablo. Aquí tenemos que trabajar. Porque acuérdense que el amor es una decisión, no un sentimiento. Igual como decía el hermano Sergio, cuando alguien viene y dice, me quiero divorciar de ella porque ya no la amo, en realidad lo que él está diciendo es, me quiero divorciar de ella porque he decidido a ya no amarla. Y eso pega. Pega, porque así como decidiste amarla, ahora has decidido a no amarla. Pero somos tan cobardes, tanto las mujeres como los hombres,
que nos excusamos, ¿no? Nos escudamos. Ay, es que no eres tú, soy yo, mi corazón ya. Bueno, hermanos, existen formas básicas de animar a nuestro cónyuge y hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto. Esas dos maneras tienen que ver con la comunicación, y nos comunicamos a través de palabras y a través de los actos, a través de los hechos. A través de las palabras damos elogios, expresamos cuán importante es para nosotros la otra persona, le agradecemos. Hermanos, ¿todavía le dices te amo a tu esposa, a tu esposo? ¿A tus hijos les dices te amo? A ver, muchachos, Constanza, ¿tú le dices a tu mamá te amo? Sí, qué bueno. Pues a lo mejor no es la cultura, ¿no? Pues nuestros padres jamás lo hicieron. Pero ¿saben qué? Si ellos nunca lo hicieron, no es el pretexto para nosotros no hacerlo. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y tenemos que romper patrones. Patrones que no agradan a Dios y conservar los patrones que sí agradan a Dios. Si tuviste padres así amorosos que te hablaban con ternura y que te animaban, pues deberíamos ser así. Y si tuvimos padres todo lo contrario, entonces nuestro ejemplo tiene que ser únicamente el de Cristo, porque en Él tenemos el mejor ejemplo. Había una hermana que dio el testimonio que su esposo, cuando eran novios, siempre le dejaba en su Biblia mensajitos de te amo. En su bolsa se los dejaba cuando eran novios. ¿Y qué creen que pasó cuando fueron esposos? Lo siguió haciendo. Y la hermana, ¿saben? Lo que quiero decir es que la hermana lo expresaba con una satisfacción. Decía, mi esposo cuando éramos novios me daba cartitas y cuando fuimos esposos me siguió dando cartitas. Es que su esposo falleció joven, de insuficiencia renal. Y entonces ella, cuando recordaba, lo hacía así. Decía, cuando éramos novios me daba cartitas y cuando ya éramos casados me siguió dando cartitas. La pregunta es, preguntémonos, ¿no? ¿Cómo nos tratábamos de novios? ¿Con cuánta ternura? ¿Con cuánta paciencia? Pues estábamos de conquistadores, ¿verdad? Hipócritas. Es triste, hermanos, la verdad es triste. Pero el Señor nos anima también con esto a que debemos de reflexionar. Porque Dios nos ha dado a nuestro cónyuge como una ayuda idónea, para que nos ayudemos mutuamente, para que nos sostengamos el uno al otro. Si ella cae, yo la levanto, y si yo caigo, ella me levanta, y si nos caemos los dos, para eso están ustedes, hermanos, amados, para eso está la iglesia, para eso está la comunidad, porque la comunidad de la iglesia está formada por matrimonios, por familias, y estamos ligados todos el uno al otro, de verdad. Si tú sufres, toda la iglesia sufre, de verdad. Cuando tú vienes desanimado a la iglesia lo siente, de verdad. Se siente ese desánimo, se siente ese conflicto, esa pesadez, porque tú eres parte de nosotros. Aunque tú no te sientas parte de nosotros, pero lo eres. Estás injertado en el mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Hablar bien del otro, hermanos. Hablar bien del otro. No decir que a tu esposo le duelen los pies. No. Mejor anímalo comprándole un talco. Anímalo dándole una buena, no sé, llevándolo a un, ¿cómo se llaman los que? Podólogo, ¿no? Hermanos amados, esto es para la práctica, pues. Por eso decimos estos ejemplos. Porque podría ser más moralista,
Pero ¿de qué sirve solamente esperar a irnos al cielo para ser buenos? Tenemos que empezar desde aquí a practicar la bondad. Y animar a nuestro prójimo es un acto bondadoso, Es un acto bondadoso, porque solamente alguien que tiene a Jesús, el cual es bueno, puede hacerlo. Ora en voz alta, audible por tu esposa, o por tu esposo, o por tus hijos. ¿Ustedes han escuchado a su esposa orar por ustedes? ¿Han escuchado a su esposo orar por ustedes? ¿Qué sentirías? Sebas, ¿qué sentirías escuchar a tu esposa que está orando por ti? Que Dios te dé fuerza en tus 2 trabajos y en tus estudios. Y decir, Señor, no quiero ser una carga para Él, al contrario, quiero ser... ¿Qué sentirías? Me vas a decir, siento, hermano, siento. Y no quiero preguntar a los demás, pero ¿qué sentiríamos, no? ¿Nos sentiríamos animados o desanimados? Animados, ¿no? Hermanos, si no tenemos todavía el valor o la valentía, ¿no? Porque también se requiere de eso, ¿no? De llegar con nuestro cónyuge frente a frente y decirle te amo. Si todavía no tenemos ese valor, pues hay que empezar escribiendo cartitas, dejarle notitas ahí, te amo, pero Dios te ama más que yo. Si es que necesitas motivarla para que se acerque a Dios, pues. Pero si estás cerca de Dios, puedes usar otras palabras, otro lenguaje que le pueda animar. Actos, ya dijimos palabras, actos, hermanos, actos. Habrá actos que puedan animar a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Cómo qué acto se te ocurre, hermano? Por ejemplo, esto. ¿Los anima? No. Y sin embargo, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Te anima? Cierto, ¿no? Y eso es evidente. Tú llegas, quieres hablarle un asunto importante a tu esposo y no necesitas escuchar la voz de tu esposo. No necesitas escuchar la voz de tu esposo. Solo con verle la cara dices, ups, creo que no es el momento. Y tú dices, ¿qué? ¿Ya me vas a juzgar? No, yo no dije nada. Yo no dije nada, pero bueno, es que a mí me comentaron, me platicaron. Eso no sucede. El primer descalabrado es el expositor, hermanos, amados. Y se ríe mi lluvia. Hermosa. Caricias gentiles, hermanos. Hay quienes saludan así. No sé si han visto, de verdad, me ha tocado. Voy a saludar a alguien y de repente las hace. Y yo, sí me lavé las manos. La realidad es que no te quiere saludar. Hubo una campaña de abrazos, no sé si se acuerdan. Abrazos, no, esa no. Esa campaña no, en serio. En algunos países más avanzados, lamentablemente esta relación humana se ha perdido. Están muy avanzados los países, muy industrializados, muy modernizados, pero la relación individual está fracturada. Está fracturada. Las personas en un mundo global se sienten solas, desanimadas, desalentadas. Y entonces se dieron cuenta que el hombre necesita abrazos. El ser humano necesita ser abrazado, de verdad. Cuando alguien llega, hoy vi a un hermano que ya tenía muchos años que no veía, de hecho desde antes que me ordenara,
Y el simple hecho de verlo, de verdad que me dio mucho gusto, me alegró mucho mi corazón. Y nos abrazamos y fue un abrazo muy tierno. Hasta le digo, hermano, qué rico apapacho. De verdad le dije así. Dice, sí, hermano. ¿Abrazas a tu esposa, a tu esposo seguido? Le dices así, le dices, te amo. Ya cambiaste, pero te amo. Ya no estás tan alto como cuando te conocí. Es que con la edad vamos chaparrándonos. Una sonrisa, una caricia gentil, un abrazo, actos de servicio, hermanos. Actos de servicio, hermanos. Antes hasta a mi suegra le abría la puerta. Y cuando ya fue mi esposa, hasta se la cerraba para que no se subiera. No, estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo cambia? No fue así, pero claro que es así. Actos de gentileza. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, le han hecho el desayuno a su esposa? ¿Le han guisado? Le han dicho, hoy tú no vas a guisar, mi amor, yo voy a guisar. Sí, leche, sí. Gloria a Dios. Yo sí, pero a mí me sacan de la cocina, me dicen, me encanta cómo cocinas, pero no me encanta cómo dejas la cocina. Así que, muchas gracias. Muy agradecida. Toda llena de manteca. Y es que así somos los hombres. Decimos que guisamos bien rico, pero dejamos los trastes ahí. Qué tremendos. Bueno, un acto que se me ocurre de gentileza en ese caso es, imagínate, si a mí no me gustan lavar los trastes, llegar un día y decirle, mi amor, siéntate a ver tu taranovela y yo lavo los trastes. ¿Cómo ven? Sería un acto bonito, ¿no? O cuando tu esposo llegara todo cansado y tú le dijeras, mi amor, a ver, espérate, aquí están tus chanclitas, tu agüita caliente, descansa, ay, tu coquita, ¿no? Bueno, tu vaso de agua, porque la coca hace daño. Dar sorpresas, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano Chopper, no? Que dimos una sorpresa. Ya, ¿cuándo fue la última vez que sorprendimos a nuestro cónyuge? Vamos a decir, es que ya tenemos hijos, no podemos sorprender tanto, ¿no? Pues están grandecitos, hay que encargarlos a un hermano, una hermana. Hay que hacer de hecho, los voy a invitar a un retiro que hay programado por ahí para matrimonios. Amén, ¿no? Sin duda, habrá muchas maneras de animar a nuestro cónyuge con nuestras acciones, y Dios nos llama a hacer eso, hermanos. Lamentablemente, siempre usamos sarcasmos, burlas, siempre acostumbramos a exponer a las personas que amamos públicamente. A veces les exigimos que cumplan ciertas normas a nuestro gusto, a nuestro placer. Otras veces establecemos preferencias incluso contra su voluntad. Otras veces, hermanos, triste, pero es verdad, no cumplimos con lo que prometemos. Y eso lo hacemos todos. Te prometo amarte toda mi vida, en las buenas y en las malas. Pero cuando viene la primer mala, queremos salir corriendo. No reconocemos nuestros errores. Y lo que a muchas mujeres les encanta es traer asuntos del pasado al presente. Y pues eso a los hombres no nos anima. Y es que es verdad, tenemos cabeza diferente. Las mujeres tienen una cabeza más grande. Ellas retienen más, se acuerdan más, tienen más memoria. Nosotros somos más fácil de olvidar. Pero eso no anima. Ya pasó, ya lo olvidamos, pedí perdón sinceramente, ¿no? ¿Para qué lo traes? Eso no anima.
Hermanos, otra cosa que es horrible, 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 es, mi amor, quiero hablar contigo. Sí, dime, yo te hago caso. Sí, yo escucho. Es feo. Porque aunque tengamos la capacidad, yo lo entiendo, las mujeres principalmente tienen la capacidad de hacerlo. Tienen la capacidad de estarse pintando y manejando y todo eso, porque Dios las hizo así. Pero no está bien. Si nuestro esposo o nuestra esposa quiere hablar, tenemos que hacer una pausa y darle el tiempo. ¿Saben por qué? Porque puede estar en riesgo nuestro matrimonio. Y es mejor detenerte un momento, unos minutos, y hablar con el propósito de arreglar las cosas, porque eso va a salvar tu matrimonio. Y es que lo otro, hermanos, lo peor de todo es que a veces decimos, no, ya ni Dios nos ayuda con esto. O sea, sentirse derrotado en nuestra relación, eso es lo peor de todo. Porque entonces estamos negando que el Evangelio sea suficiente para poder cambiar nuestras actitudes, tanto de cónyuge, como de padres, como de hijos o como de hermanos. Así que, amados hermanos, como parte del ejercicio de esta semana es que debes de explicar con tus propias palabras, o sea, tienes que explicarlo tú con tus propias palabras, cómo debes de animar a tu cónyuge, para que lo tengas presente. ¿Qué es lo que a mi cónyuge le animaría, tanto en palabras como en acciones? Ese es el taller de esta semana. Esta semana tenemos que buscar la manera de que nuestro cónyuge se sienta animado. Constanza tiene que buscar palabras y acciones que animen a su mamá. Y su mamá tiene que buscar palabras y acciones que animen a Constanza, porque esa es la relación más íntima que tienen ahorita ellas, ¿no? Igual Rubén con nosotros con Rubén, Lluvia y yo como esposos, o sea, en todas nuestras relaciones. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos que pensar también cómo entre nosotros, como hermanos, podemos motivarnos también. ¿Qué lenguaje podríamos utilizar el uno al otro? Porque la palabra que pueda animar a mi hermana Lore, quizás no sea la misma palabra que pueda animar a Juan, ¿no? Quizás mi hermana Lore tenga otra necesidad, mi hermano Juan tiene otra necesidad, y yo debo de pedirle a Dios, Dios, dime cómo puedo animar a mis hermanos. Ahora, hablando del cónyuge, pues es más fácil, lo conocemos, o lo deberíamos de conocer. Sabemos cuál es su necesidad, sabemos dónde está peleando, como en la oración que hacía mi hermano Alfredo, ¿no? Señor, tú sabes cuál es nuestra lucha diaria y ayúdanos. Bueno, ¿quién creen que lo sabe? Nuestro cónyuge, de verdad. O tú no sabes todo, mi amor. Yo me hago como que no, pero ella lo sabe todo. De verdad que es así. Y hermanos, así es, ¿eh? Porque vivimos con ella, al igual que nosotros con ella. Sabemos cuando se sienten mal, cuando se sienten bien. El problema es que a veces es más fácil. No veo, no oigo. Pero el Señor el día de hoy nos manda, nos llama a que no nos hagamos sordos ni ciegos. Hay que oír, hay que ver para poder animar a nuestro cónyuge, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro vecino. ¿Para qué? Para estimular su amor y sus buenas obras. Así dice, ¿no? En Hebreos, para estimularlos en amor y en buenas obras. Puedes también pensar en alguna mentira que habías creído que podría animar a tu esposo o a tu hijo, ¿no?
Porque a veces uno dice, soy así, ¿no? Yo soy así porque yo quiero que tú seas fuerte. Bueno, así funciona para ti. Pero lo que funciona para ti no siempre va a funcionar para el otro. Además, somos diferentes. Somos muy diferentes. El hombre y la mujer somos muy diferentes. Aunque tenemos la misma dignidad y la imagen de Dios, somos diferentes y nos motivan cosas diferentes. Así que, mis hermanos amados, después de considerar este tema, piensa, medita, reflexiona y pregúntate si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y si no es así, tenemos que pararnos. Y aquí me acuerdo mucho del texto que decía mi hermana Gina cuando estábamos allá en Cuautla, en el centro, ¿no? Porque es necesario que nos paremos y preguntemos por las sendas antiguas. Es necesario. Es necesario pararnos y reflexionar en lo que estamos haciendo. Preguntar por esas sendas antiguas y andar por ellas. No solamente conocer la voluntad de Dios, sino practicar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios el día de hoy es que nos animemos el uno al otro. Oremos, hermanos amados. Padre, que durante esta semana que vamos a trabajar en esto con nuestro cónyuge y con nuestras relaciones cercanas, de animarnos, de motivarnos, seas tú con nosotros, Señor. Que no se nos olvide que debemos de buscar las palabras adecuadas para la buena edificación. Que no se nos olvide que nuestras acciones también afectan a los demás. Que no estamos aislados de nadie. Que vivimos en comunidad y que nuestras acciones repercuten al uno al otro. Por lo tanto, te ruego, Padre, que nos ayudes también en ello, Señor, a reflexionar en cómo nos hemos comportado durante este tiempo, cómo han sido nuestras relaciones, por qué no hemos podido tener relaciones a muy largo plazo. De hecho, eso es un problema, Señor, que tenemos. Señor, es muy difícil. Hay personas que no son capaces de recordar incluso a sus amigos de la infancia. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a motivarnos en el amor y en las buenas obras, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.